Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, muy buenos días a todos. Estábamos probando el micrófono, así que perdonen el minuto. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle especialmente a Sepia y a Maizar, a sus dos presidentes, a Ricardo Bindi y a Gastón Fernández Palma por la invitación y poder sumarnos a este panel de sustentabilidad, que creemos que es un tema central para el progreso de la agricultura en el país, y también es un tema central en lo que hace a este taller en especial, que somos nosotros los profesionales del agro. Dos cositas cortitas, ¿no? Gastón se fue ahora, creo, ya me imagino. Debe estar jugando el gran partido. Pero él decía que es médico y que no se anima a ser agrónomo. Por ahí, para que ustedes sepan, Gastón es un gran agrónomo de vocación, así que eso es muy valioso. Y el otro comentario que les quería hacer era acerca de un poco de las presentaciones que tenemos que hacer en este panel. Cuando Ricardo Bindi nos invitó, nos dijo que estas iban a ser charlas TED. Si alguno de ustedes tiene idea de lo que es una charla TED, yo debería estar ahora bailando, probablemente, me decía Laura. Y realmente me imagino que a Miguel le pasó un poco lo mismo. Al principio un poco uno se asusta, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo será una charla TED? Pero lo bueno que nos dejó en esa invitación fue que nos dijo, hay que dejar 3 o 4 mensajes para la generación X, Y, Z, que está fascinada con los mensajes y las charlas TED. Yo me imagino, Miguel, vos y yo somos la menos A de las generaciones ya. Porque nos caímos en el abecedario. Bueno, somos alfa, griegos antiguos. Bueno, pero me gustó eso de los mensajes, porque creo que es muy valioso, especialmente en estos 20 minutos que tenemos, y espero llegar a tiempo. Entonces tomé un poco eso y voy a empezar con el primer mensaje cuando hablamos de nutrientes y fertilización. Miguel enfatizó más lo de las condiciones físicas del suelo y mi pata obviamente está relacionada a nutrientes y fertilización. Y el primer mensaje es este. Los balances de nutrientes, ustedes saben que en los cultivos extensivos son negativos. ¿Qué quiere decir? Que estamos aplicando menos de lo que extraemos o removemos en granos de maíz, trigo, soja, girasol, cebada, sorgo, en cualquiera de esos casos. Y comentarles un poco más de esto. Esta primera figura, lo que les muestra a ustedes ahí a la izquierda, es la evolución del consumo de nitrógeno, fósforo, azufre y potasio en 4 quinquenios de los últimos 20 años, digamos. Van a ver un aumento muy marcado en el consumo, en la aplicación de nutrientes, y una disminución de esa tasa de incremento muy marcada en el último quinquenio, ¿no es cierto? A pesar de este gran incremento en el consumo o en el uso de nutrientes, ustedes ya varias veces deben haber visto lo que nosotros mostramos como los balances, que es la relación entre lo que aplicamos de lo que removemos, que nos muestra que en la actualidad estamos reponiendo más o menos la mitad del nitrógeno y del fósforo y aproximadamente un 40% del azufre que nos llevamos con los granos. Esto impacta directamente en la fertilidad de los suelos, es decir, vamos perdiendo fertilidad año a año. Una forma rápida de verla es cuando ustedes miran los niveles, por ejemplo, de fósforo extractable, de fósforo asimilable en los suelos, van a ver que han ido cayendo en cualquier zona que analicen. La región oeste del CREA es un excelente ejemplo, altos niveles hace muchos años y cayéndose a lo largo de los últimos años. La respuesta estaría, bueno, pero ¿vale la pena que nosotros repongamos o devolvamos nutrientes a esos suelos? Y ese es el segundo mensaje. Es, reponer nutrientes impacta positivamente en productividad, rentabilidad y en la salud del suelo, en el aspecto de sustentabilidad ambiental. Y para ello voy a mostrarles un ejemplo de cada uno de esos puntos, productividad, rentabilidad y salud del suelo, y voy a utilizar la información que proviene de la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe. Este es un trabajo conjunto que realizamos con la región CREA Sur de Santa Fe, el IMNI y Agroservicios Pampeanos, ASP, ya desde el año 2000, llevamos 15 años, y vamos a utilizar estos datos, estos ensayos a largo plazo, en campo de productores, con repeticiones, toda la estadística que requerimos nosotros los agrónomos puesta en marcha, a ver qué es lo que nos ha ido dando. Les voy a mostrar, en primer lugar, datos de 2 sitios, el que vamos a referir como Balducci, es el sitio originalmente de menor fertilidad al comienzo en el año 2000, y Lambaré, el de la derecha, es el sitio de mayor fertilidad cuando empezamos los trabajos en el año 2000.
Y estas dos figuras lo que muestran o sumarizan es la producción acumulada de granos en los primeros 14 años de trabajo, y ustedes lo que van a ver ahí es que hay diferencias entre la fertilización balanceada de nitrógeno, fósforo y azufre y los testigos de 70 toneladas por hectárea o de 24 toneladas por hectárea en el caso del sitio de mayor fertilidad. Esas diferencias son del orden del 130% y 24% de diferencia en la producción. Pero lo más interesante es que lo comparemos también incluso con el lote del productor, es decir, ahí tenemos tratamientos. Ustedes dicen, bueno, no le pusiste nitrógeno, no le pusiste fósforo, no le pusiste azufre. Los productores en las dos situaciones hicieron fertilizaciones que ellos creían adecuadas o aconsejadas para esa situación, y fíjense que aún comparándolo con los lotes de los productores tenemos diferencias del orden del 10 al 20% entre la fertilización balanceada devolviendo esos nutrientes, nitrógeno, fósforo y azufre, comparado con lo que propone el productor. Es decir, tenemos una ventaja en la reposición desde el punto de vista de la productividad. Y el segundo aspecto, y de vuelta analizando los dos mismos sitios, a la izquierda el de menor fertilidad inicial, a la derecha siempre el de mayor fertilidad inicial, es ver, por ejemplo, el retorno a la inversión, es decir, un aspecto de rentabilidad, un aspecto económico. Y ahí les estoy remarcando las tasas de retorno, es decir, la primera muestra que hay 2.38 pesos o dólares ganados por peso o dólar invertido en el tratamiento de fertilización balanceada en Balducci, y la fertilización del productor algo menor. Lo mismo sucede con el mejor tratamiento en el sitio Lambaré comparado con el productor. Arriba de esto, la calidad del suelo que le dejamos con esa fertilización NPS es mayor. Por razones de tiempo no vamos a ir buscando punto a punto, pero en el ejemplo claro de Balducci tenemos un suelo que ahora en la fertilización balanceada tiene 40 partes por millón de fósforo y que en la situación del productor todavía está en alrededor de 12-14 partes por millón. El tercer punto que yo les mencionaba era acerca de salud del suelo, y un ejemplo muy interesante que surge de la red son los cambios en el contenido de carbono orgánico, materia orgánica quiere decir eso, ¿no es cierto? Este es un trabajo que dentro de la red lleva adelante la Universidad Nacional de Rosario, el grupo de Laura Ferreras de la Cátedra de Edafología, y lo que tenemos acá son los 5 sitios que aún quedan en la red instalados desde el año 2000, y la comparación que hizo Laura y su equipo fue viendo los datos del 2002 al 2012 o la situación del 2012, hace un par de años atrás, ¿no es cierto? Hay 2 sitios, el que les decía de menor fertilidad inicial, Balducci, y otro sitio también de baja fertilidad inicial, la ANSA, que muestran que ya tenemos diferencias estadísticamente significativas en la acumulación de carbono, producto de la fertilización balanceada con nitrógeno, fósforo y azufre. Ganamos 7 y 1.8 toneladas de carbono por hectárea en esos 2 sitios respectivamente. Los otros sitios por ahora son simplemente tendencias que muestran esa situación. De calidad de salud del suelo, también estamos viendo cambios importantes en las poblaciones microbianas, en la actividad microbiana, la concentración de glomalina y algunos temas que son semáforo amarillo, decimos, ¿no? Acidificación, estamos removiendo más bases, estamos aplicando más fertilizantes, algo bastante lógico, y estamos viendo algunas caídas del pH que son temas que vamos a tener que seguir trabajando. Ahora, dijimos, los balances son negativos, reponer vale la pena. El tercer mensaje sería ¿cómo? ¿No es cierto? Y para eso nosotros manejamos mucho el concepto de los 4 requisitos, es decir, los 4 requisitos de uso eficiente y efectivo de los nutrientes serían la herramienta que me permitiría a mí tomar una decisión acerca de cómo voy a realizar la fertilización. Los 4 requisitos son lo que muestra esta figura en el centro: elegir la fuente correcta, aplicada en la dosis correcta, en el momento correcto y en la localización o la forma correcta. Esos son los 4 R de los cuales hablamos desde IMNI y desde muchas otras instituciones más. Esas fuente, dosis, momento y localización correcta deben responder a los objetivos del sistema de producción en el que trabajemos, obviamente desde el punto de vista de rentabilidad, productividad, durabilidad y el ambiente, un poco lo que hablamos recién, y obviamente también a los objetivos de la sociedad, que son ese paradigma de sustentabilidad ambiental, económica y social. ¿Cómo podemos decidir eso? Bueno, obviamente es el tema en el cual nos divertimos mucho los fertilólogos. Seguramente Gustavo, luego del intervalo, nos va a comentar algo con un poco más de detalle, pero lo utilizamos lo que llamamos o reconocemos como los apoyos para la toma de decisiones, es decir, cómo decidir una fuente, que es decir, qué nutriente tengo que aplicar o cuánto tengo que aplicar, dependerá de la demanda del cultivo, del abastecimiento del suelo, de la eficiencia de aplicación. Hay aspectos económicos, obviamente, que considerar y muchos otros más
algunos de los cuales están listados ahí, ¿no es cierto? Lo importante que yo creo que les quiero dejar también como mensaje extra o sub 3, si ustedes quieren, en lo que planteaba Ricardo, es que el manejo de los 4 requisitos, este manejo o uso eficiente y efectivo de los nutrientes, empieza por el diagnóstico de la fertilidad del suelo. Y el diagnóstico de la fertilidad del suelo empieza, vaya a descubrimiento, llevo 58, pero lo vengo diciendo desde que me lo enseñaron en fertilidad en la facultad, empieza en el muestreo y el análisis de cada lote, de cada ambiente en el cual vamos a trabajar. Este año, en el cual los números son más chiquitos todavía que en muchos otros años, lo que tenemos que hacer es saber con qué suelo contamos. Y ese muestreo y análisis, seguramente Miguel va a probar lo que les pueda comentar, no es solamente por la parte química o esos nutrientes, es meter la pala, que decía Miguel. Yo digo que la pala es un instrumento de tortura. Vieron que la pala normalmente uno la puede dejar atrás en la camioneta, nadie se la va a robar, porque es para trabajar, ¿está? Bueno, usemos ese instrumento de tortura, veamos el suelo que tenemos, veamos las condiciones físicas, hagamos el análisis y de ahí tomemos la decisión. Entonces, repasando, los 3 mensajes fueron: los balances de nutrientes en cultivos extensivos son negativos, pero los resultados productivos, económicos y los aspectos ambientales de calidad del suelo nos muestran que hay ventajas en la reposición de nutrientes. Y la herramienta que tenemos para la toma de decisión es el manejo 4R de los nutrientes. Yo quiero cerrar con 4 comentarios finales que asocian un poco a lo que vemos desde el punto de vista de nutrición con el resto del manejo del sistema. Recién Miguel hacía referencia y es inevitable. Obviamente la soja domina fuertemente la secuencia de cultivos, pero sabemos que las rotaciones no solo van a beneficiar a la soja, sino también al resto del cultivo y a la sustentabilidad del sistema. Entonces, rotar o rotaciones queda remarcada ahí como una deuda o algo pendiente. Lo otro es, Miguel le mostraba al principio de su presentación que hay brechas de rendimiento entre lo que tenemos y lo que podemos alcanzar. Para cerrar esa brecha hay que integrar tecnologías de procesos y tecnologías de insumos. La nutrición es una de ellas, la fertilidad es una de ellas. Si no integramos con cuál es la condición física del suelo, si no integramos con la semilla, la fecha de siembra, el largo del ciclo, seguramente por ahí Gustavo va a hablar de maíz tardío y maíz temprano, es una diferencia. No es lo mismo fertilizar un tardío que un temprano, no tiene nada que ver, es la misma planta, pero es otra situación distinta. Integremos eso para achicar esas brechas de rendimiento. Un tercer punto es el tema de la visión empresaria, ¿no? Porque siempre nos preguntamos, bueno, ¿y por qué si vemos que hay respuesta no adoptamos? Obviamente hay un miedo, una aversión al riesgo, así lo definen los que manejan todas esas temáticas más sociológicas, pero yo creo que debemos tratar de cambiar, mirar un poquito más con faros largos, ¿no? A mirar más el sistema que el cultivo. Pero para eso deberíamos lograrlo, o ese compromiso lo deberíamos lograrlo con la interacción pública-privada. ¿Qué quiere decir para mí la interacción pública-privada? Es que haya un rol del Estado, haya un rol de las organizaciones, las instituciones científicas, de las organizaciones de productores, de las organizaciones de profesionales, que entre todos construyamos esa posibilidad de cambiar esa visión más hacia el sistema. Y el último punto simplemente es, estamos en un taller del Sepia, ¿tá? Somos profesionales de la agricultura, somos los que sabemos qué tornillo apretar, ¿tá? Porque ustedes saben ese cuento de que el tornillo vale 10 pesos. Y en la factura dice, tornillo 10 pesos, saber qué tornillo apretar, 10.000 pesos. Era cara la factura y era un tornillo que tuvo que ajustar nada más, ¿no? Pero si no sabemos qué tornillo ajustar, si no ponemos, como decía Ricardo al principio, ese conocimiento, esa información al servicio de la agricultura que hacemos, obviamente perdemos nuestro rol de profesionales. Así que aprovechando que hay gente joven en la audiencia y supongo que también online, enfatizar esto de que debe ser el rol de los profesionales aportando conocimiento e información para hacer esos sistemas en rotaciones con el manejo integrado mucho mejor, mucho más efectivo y mucho más eficiente. No sé cuánto me pasé, pero les agradezco y muchísimas gracias.